Pero Cristo dijo, mire, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuándo resplandece la luz? ¿Cuándo resplandece la luz? De noche. De noche. Antiguamente, aquí en Caracas, en los años 60, era impresionante ver el cielo, todas las estrellas, bien alumbrado ese cielo, y uno podía contar las estrellas, podía decir cuál era cuál, los que saben de eso. Yo veo tres así, y cuando chiquito me dieron los tres Reyes Magos. Bueno, cada vez que veo esas tres estrellas, 1, 2, 3, los tres Reyes Magos. Hay otras como 7 estrellitas que se ven un puñito así. Me dijeron las cabrillas. Oye, las que brillan. Las cabrillas que brillan. Pero cuando apareció el crecimiento de Caracas y la utilización de la luz y cada vez más brillantes los bombillos, entonces producimos tanta luz hacia arriba que no nos permite ver las estrellas. Pero cuando vamos a lugares como fuera de Caracas, en el Junquito, arriba, cuando vamos como fui a Higuerote la semana pasada y vi desde donde me hospedé, empecé a ver al cielo y me impresioné y me alegré de recordar cómo era Caracas, cómo se veía el cielo. Porque la luz resplandece de noche y no nos deja ver las luces más distantes. No le tenga miedo a la noche, porque usted es luz. Si uno empieza a reprender al diablo cuando ve un ladrón, en el nombre de Jesús, se van. Se van. Hoy quiero hablarles acerca de aprender a darnos a Dios. No pienso hablar de dinero, pienso hablar de nosotros, darnos a Dios. Para darnos a Dios, o al darnos a Dios, va a suceder algo muy importante que está en Mateo 6, verso 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué oración es esa? El Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Jesucristo predica el Evangelio y se presenta el Evangelio por Juan el Bautista, se anuncia que el reino de los cielos está con nosotros. En casi todos los mensajes que da Jesús, dice que el reino de los cielos ha venido a nosotros. Y cuando enseña a orar, les dice, y oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y le dice, santificado sea tu nombre. Allá está la santidad, allá se hace la voluntad de Dios en el cielo. Ahora Él les dice a los discípulos, cuando oren, hagan esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, el propósito de Dios es que la voluntad de Dios se haga también en la tierra. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Es una comunidad
de cristianos que hacen o deberían hacer la voluntad de Dios. Porque la oración es: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. ¿A quién le dijo que oraran de esa manera? A los discípulos. No se los dijo a los fariseos, ni a los saduceos, ni se lo dijo a nadie más. Se lo dijo a los que habían creído en Él. Ahora, digo, nosotros hemos creído en Él. Nosotros debemos hacer en la tierra la voluntad de Dios. Pero siempre, yo recuerdo que siempre me preguntaba: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué quieres que yo haga?, dijo Pablo cuando el Señor se le presentó en visión. Y aprendí que la voluntad de Dios para mí es que yo haga la voluntad de Él aquí. No es otra cosa. Es aprender yo a hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que pensar cómo será el cielo, porque es el cielo trayéndose a la tierra. No hay pecado. Entonces, yo no debo pecar. Si le estoy diciendo a Dios: trae el reino de Dios a la tierra, yo no debo pecar. La otra cosa: allá no hay llanto, tristeza, ni dolor. Él enjugará todas nuestras lágrimas, calmará nuestras angustias, quitará nuestras tensiones. Entonces Dios está haciendo que nosotros aprendamos que si vivimos la vida que está estableciendo Jesucristo, entonces las cosas cambiarán en nuestras vidas. Les voy a poner un ejemplo que leí hace mucho tiempo. Estaba muriendo en un hotel, en un hospedaje, dice más bien la historia porque era hace muchos años. Estaba un hombre enfermo, pero era ateo. Y él lo único que hacía era angustiarse y desesperarse y gritar. Y por último estaba gritando: no me mandes allá, no me mandes a esa llama. Y durante toda la noche vivió una agonía terrible. La mujer que lo atendió dijo: nunca más quiero atender a alguien que está en desobediencia con Dios. Posteriormente vino un hombre cristiano, un hombre de Dios. Y vino enfermo también. Pero la mujer atendió a este hombre, quien todo el tiempo estuvo diciendo: gracias, Señor, porque voy a ver tu rostro. Gracias, Señor, porque sé que la hora se me acerca la hora. Murió. Y la mujer que mismo había atendido al otro, atendió a este y dijo: ¿qué diferencia con el que muere sin conocer a Dios al que muere conociendo a Dios? Diferencias enormes, tremendas diferencias. El que conoce la voluntad de Dios no le tiene miedo a la muerte. Porque la muerte, escribió Billy Graham, le escribe a su hijo y le dice: pronto oirás, y lo publica a su hijo, dice: pronto oirás que yo he muerto. Y quiero decirte, hijo, que no he muerto. Simplemente he cambiado de residencia.
¿Y quién era Billy Graham? Un hombre que hizo la voluntad de Dios por muchos años, durante toda su vida. Siempre van a existir gentes. Yo conocí a Billy Graham y todavía marcó mi vida cuando predicó en el Nuevo Circo de Caracas. Y siempre hay gente que es un hombre a un pelele como yo. No lo invitarían a ir a darle la mano a Putin, presidente de Rusia. A un pelele como yo no lo invitarían al Vaticano para el Papa hablar conmigo. Pero a un hombre que le ha predicado a más de 50 o 100 millones de personas, que es reconocido mundialmente porque hizo invasiones evangelísticas con evangelistas de todos los idiomas, hasta de Venezuela llevó gente para ir a Europa a evangelizar. Ahí lo invitan. Y por supuesto, los periodistas saben que es Billy Graham, entonces le dan la mano a Billy Graham. El Papa va y le da la mano y lo saluda y conversan y lo sacan conversando. Enseguida vienen la gente que es como una carreta vacía, pura bulla. No tienen nada en la cabeza. Entonces tienen que hacer bulla para ser escuchados, y lo primero en que escriben: ahí está ese sinvergüenza dándole la mano al Papa. Ecuménico, católico, disfrazado de evangélico, pero era católico. Ay, Dios. Lo mismo hicieron con Cristo. Después dicen de mí: he aquí un hombre bebedor y comedor, comelón. La gente, uno no lo entiende. Un señor llevaba un burro y llevaba a la esposa. Entonces le dijo a la esposa: mi amor, móntate ahí. Y el viejito caminando y llevando a la vieja. Entonces de repente, ay, qué hombre tonto. En vez de montarse los dos en el burro, se montaron los dos. Entonces, cuando iban más adelante, criminales van haciéndole esa maldad a ese pobre burro. Entonces se bajó la viejita y empezó a llevar al burro. Ay, Dios mío, qué criminal ese hombre. La pobre vieja jalando ese burro y él muy jorondo arriba del burro. Bueno, entonces dejaron el burro y caminaban los dos a pie. Mire ese par de viejos, y tan viejos y gafos, porque en vez de montarse en el burro, entonces el viejo agarró el burro y se lo montó él. Y entre él y la esposa, y entre él y la esposa, pues cargaron al burro. Pero, ¿cómo uno puede entender a la gente? Bueno, ahí usted entenderá la vida de un pastor. Tratar de satisfacerlos a todos. Qué difícil es. De manera que me refería a Billy Graham porque fue un hombre que verdaderamente hizo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le prediquemos a los demás, pero que les mostremos el reino de los cielos. Y a eso vino Jesucristo, a enseñarnos que Él iba a delegar ese poder a nosotros, a la iglesia, a esa comunidad que va a mostrar el reino de los cielos. Y les dice: esto lo van a hacer ustedes, yo lo voy a hacer, pero ustedes lo harán y mayor, porque yo voy al Padre. Mayor no quiere decir que la sanidad va a ser más grande, sino en mayor cuantía, porque en aquel entonces de la época de Jesucristo eran muy pocas la gente que poblaba la tierra. Pero hoy, wow, son billones. Yo me recuerdo, ¿cómo? 7,000 millones. Wow. Yo recuerdo que cuando
estaba en cuarto grado, que se me estaba fundiendo la cabeza de tanto que estudiaba. Cuando estaba en cuarto grado, éramos 6.700.000. Y yo fui a sacar la cédula y me dieron la cédula de 3 millones. Yo dije, ¡tanta gente! Pero la cédula hoy yo creo que lleva por 30.000. O 30 millones, ¿qué digo? Por 32 millones. Dios. Entonces, eso quiere decir que el Señor está diciendo que la iglesia lo va a hacer en mayor cantidad. Lo mismo que Él hizo. Ahora, nuestro deber es aprender de la palabra de Dios, aprender de Jesucristo, de la obra que hacía Cristo Jesús. En el capítulo 9 del libro de Mateo, nuestro deber hacer la obra de Dios. En el capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí no pasó nada visible. Entonces los escribas empezaron a decir: este es un blasfemo. ¿Cómo se le ocurre decir que perdona pecados? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Ah, no, por supuesto. Es más fácil decir que tus pecados te son perdonados. Porque nadie ve si se los perdonaron o no. Eso es más fácil. Pero, agrega Cristo diciendo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. A todas estas, los discípulos están así, asombrados de lo que hacía Jesucristo. Y la gente estaba asombrada también. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad. ¿A quiénes? A los hombres. Ellos entendieron que Dios le estaba dando esta potestad a los hombres. Pero de buena manera, enseñándolos cómo es. Porque hubo un mago que cuando vio que los discípulos oraban por la gente y se sanaban y recibían el bautismo del Espíritu Santo, él le dijo a Pedro: les doy de todo este dinero si ustedes me dan de ese poder. Porque él engañaba a la gente. Y Pedro le dijo: perezca tu dinero contigo, porque en oscuridad de muerte estás. Y el hombre se asustó tanto que les dijo: oren por mí para que nada de lo que han dicho me suceda. Pero Pedro lo reprende para que no haga eso queriendo engañar a la gente. Otros 7 hombres vieron que los discípulos echaban fuera a los demonios y vieron a un endemoniado, y como ellos eran hijos de un sacerdote, pensaron, los hijos de Seba, dice en el libro de los Hechos, que estos hombres agarraron a ese endemoniado y empezaron a decirle: en el nombre de Jesús que predica
Pablo y que predica Pedro. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo y Pedro. Y el endemoniado se alborotó. Y se le alborotaron los demonios y le entró a palo. Y dice la Biblia que salieron huyendo, heridos y desnudos. Doble vergüenza. Está bien que uno lleve un ojo morado, pero también desnudo. Entonces, los demonios le dijeron: sabemos quién es Pedro y conocemos quién es el otro, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, ellos no eran mandados por Jesucristo. Ellos pensaron que ellos podían hacer la obra de Dios sin Cristo. Y Cristo dijo algo: sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Creo que en Mateo 7, versos 17 al 19, es donde los manda. No, ahí es donde habla de 5:42. Donde les da el poder a los discípulos para que vayan y reprendan al diablo, a los demonios y a todo. La otra cosa que los enseñó, primera cosa que él hace es ir mostrando a los discípulos cómo se hace. Hay que tener compasión por la gente. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no puedo ver una persona recogiendo comida del suelo. Yo vi un hombre con sus 4 hijos sacando de la basura y buscando cualquier cosa. Y no vi que consiguió, pero lo que consiguió le dio a la niñita primero. Después siguió buscando y le fue dando a cada uno de los niños. Y después de lo que consiguió, comió él también. Y desde la basura. Entonces uno dice: Dios santo, ¿qué está pasando? Un hombre en Quinta Crespo mató a un perro y estaba llamando a la gente, los que quisieran, que le daba su pernil o sus costillitas. Y hubo gente que se fue para allá a buscar las costillitas. Entonces, eso produce compasión, produce... Yo sé la situación, la estamos viviendo en carne propia. No nos alcanza la finanza para costear todos los gastos que se nos avecinan y que se nos vienen encima y que cada vez son llamados millones. Y tenemos un salario, millones en una semana, pero tenemos un salario de 1 millón al mes. Y los pobres pensionados que reciben 800, a mí me mataron, me dieron 540, ni para el kilo de queso. Entonces, el reino de los cielos provee para las necesidades de los demás. Mire, ahorita usted sale por la calle y se impresiona. Las matas de aguacate están echando flores, pero parejo. Y los mangos están floreados, que lo que viene es una carga enorme. Prepárese a comer mango parejo, porque eso engorda. Y aguacate. Ahorita están caros, pero va a llegar un momento en que va a estar tan barato porque viene una buena carga de aguacates. Dios provee, Dios es el que hace que la tierra dé su fruto. Aleluya.
Cristo en Lucas capítulo 9 quiere darle una lección a los discípulos. Y sabe que yo he sufrido mucho por esta situación que estamos viviendo, porque a veces he visto que verdaderamente las diferencias entre algunas gentes y otros es terrible. Pero yo pienso que en vez de estar viendo esto como, ¡ay! ¿Qué hemos hecho? Nos cayó el mundo encima. No. Dios está escribiendo una nueva historia para Venezuela. Oiga esto, cuando la Segunda Guerra Mundial, Europa era muy enriquecida. La mayoría de los emigrantes no querían ir a América, sino a Europa. Pero resultó que en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cuando los aviones salían y bombardeaban, era con clavos, unos clavos largos así. Y a veces le caían en los pies a los soldados que estaban abajo, que los habían bombardeado con clavos, y el clavo le entraba por los zapatos y se le clavaba en el piso. Entonces tenían que, para poder correr, empezar a jalar ese clavo para poder salir corriendo. Pero para la Segunda Guerra Mundial la cosa fue peor, se habían inventado distintas bombas y ahí se estrenó la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima. Y vino una hambruna porque los bombardeos alemanes en todas partes todavía hay en Europa sitios en donde se ve la situación como fue bombardeada. Y todavía se han encontrado bombas que no explotaron en aquel entonces. Y minas que no explotaron en aquel entonces están ahí. Y se ha convertido eso como un parque. Pero le mataron los animalitos, los cochinitos, las vaquitas y todo eso. Entonces los europeos aprendieron a hacer embutidos. Preparar la carne de tal manera que pudiera durar tiempo sin nevera, porque la luz también con el bombardeo se había terminado. Entonces ellos aprendieron a economizar, a salar el cochino, porque en todos los países de Europa siempre salan el cochino. Usted ve la cabeza entera guindando ahí salada. Yo creo que por eso es que son tan salados los europeos. El jamón, las piernas, las salaron y empezaron a pasarlas por un proceso y las guindaron. Y eso empezó a hacer que ellos supieran cómo guardar lo que alcanzaban. Los italianos hierven el tomate, primero lo exprimen bien madurito, le sacan todas las semillas y le hacen un proceso y después lo ponen a hervir. Y después de no sé cuántas horas hirviendo, lo embotellan. Y después no lo meten en nevera, sino que lo van poniendo en un rincón y lo tapan con cobijas y de todo. Esto lo aprendí porque veo a mi suegra. Cuando el tomate está barato, empaquetando y embotando las botellas calientes de salsa de tomate. A los días, cuando está a temperatura normal, están empacadas al vacío. Están embotelladas al vacío. Están las chapas. Cuando uno la destapa, se chupa el aire. Pero puede pasar el tiempo que le dé la gana ahí y eso está conservado perfectamente bien, sin ningún conservante. Oiga, todavía los italianos siguieron viviendo de esa alimentación y pueden tener un cochino y no solo comen todo en Navidad, ellos preparan para que todo el año puedan estar comiéndolo, trozando un pedazo
del cuero para echárselo a las caraotas, a los rojas, blancas, negras, cualquier color de las caraotas. Pero aprendieron. Pues esta situación que vivimos, Dios le está enseñando a Venezuela que ha sido un país pedante en todo. Está barato, dame 2. Éramos conocidos en Miami. Ahora vamos a Miami y cuando nos dicen, ¿cuánto vale? $17. Anchos, 7 millones. Eso sí está caro. Se acabó el está barato, dame 2. Pero ahora estamos aprendiendo. Y quizás Dios aprieta un poco más la tuerca para que la iglesia, que es el representante del reino de Dios en la tierra, utilice el poder que Dios le da para poder dar. En Lucas 9:10 pasa esto. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, porque el Señor los mandó a que fueran a evangelizar y que reprendieran demonios, sanaran enfermos, resucitaran muertos. Le dio todo ese poderío, porque era el poder del reino. Y en el reino no hay muertos, en el reino de los cielos. Entonces ellos regresan contándole esto al Señor. Y él tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente supo, le siguió. Y él les recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Oiga, ¿qué pasó? Que la gente oyó, Jesús está en tal parte. Y a donde estaba Jesús, ellos iban. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que tenemos que traer a Jesús entre todos. Porque Él habita en medio de la alabanza. Entonces, si yo alabo a Jesús y Él habita en medio de la alabanza, Él viene. Y si tú, todos alabando a Dios, Él habita en medio de la alabanza, ¿qué hace? Se viene. Cuando Dios comience a hacer algo, la gente misma va a correr a decir, ¿sabe qué? En los molinos está aconteciendo algo glorioso. Se ha visto paseando entre los pasillos a Jesús. Entonces ellos van a venir como los griegos, van a venir a decir, necesitamos ver a Jesús o queremos ver a Jesús. Aleluya. Y yo digo, yo quiero ver a Jesús. Y tú dices, yo quiero ver a Jesús. Y si todos decimos, queremos ver a Jesús, hemos llegado a este lugar porque queremos ver a Jesús. Y sabemos que Jesús está aquí. Entonces hazte presente, Señor, aquí en medio de nosotros. Pero esto venía de parte de Jesús. Que los discípulos, Él los llamó aparte. Y cuando la gente supo esto, que Él se había ido, y Él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados, los persiguieron. Pero note a dónde se había ido Jesús. Pero el día comenzaba a declinar. Y al acercándose los 12. Yo iba a decir que a las 12, no. Acercándose los 12. Le dijeron,
mira, Señor, ya no prediques más. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el desierto. Pero como Jesucristo era el maestro, el rabí, entonces quería darles una lección. Él les dijo a los discípulos, él no va a buscar un inconverso para hacer un milagro grande, él va a buscar a uno de sus discípulos. En otras palabras, a ti. Por eso tenemos que desarrollar nuestra fe. Y el Señor les dijo, dadle vosotros de comer. En otro evangelio dice que ellos dijeron, ¿cómo? Dijeron hasta la cantidad, el salario de 100 hombres no alcanzaría para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y hay niños que comen más que una nigua. Y las madres ni se diga. Y si son como mi suegra, Dios santo. Yo prefiero vestir a mi suegra. Ay, Dios, que no me vea por ahí. Y la tengo allá arriba de frente, pues. Entonces dice, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos vieron para todos lados el desierto y le dieron al Señor, Señor, con esta crisis vale 56,000 denarios un pan. Y vale 30 una canilla. ¿Cómo crees tú que nosotros vamos a ir? Ay, sí, vamos a... Bueno, yo no sé, denle ustedes de comer. Se dice que uno de los discípulos, creo que fue Andrés, salió por ahí a indagar a ver dónde conseguía algo, quién. Y se consiguió un muchacho que cargaba 5 panes y 2 peces. No sé qué negocio le haría Andrés. Y siguió buscando y dijo, 5 panes, oye, para 5,000 hombres y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hambre parejo. Sin embargo, fue donde Jesús y le dijo, Señor, hemos estado buscando y solo conseguimos 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dice, manden a la gente a sentarse de 100 y de 50. Montones de 100 y de 50. Era el desierto. Y agarró el pan y agarró los peces y empezó a dividirlos. Y discípulos, solo ustedes van a cargar todo este pan. Y los discípulos llevan, pero ya saben que ahí queda menos. Y ahí queda menos. Y llevaban. Hasta que cuando ya llevaban 3,000, empezaron a decir, oye, le hemos dado de comer a 3,000 y todavía nos faltan 2,000 y sigue saliendo pan y sigue saliendo peces. Llega un momento en que ellos dicen, algo está sucediendo aquí. Aquí algo está pasando. Y es que donde está Jesús hay multiplicación. Donde está Cristo las cosas se multiplican. Las que son de bendición para tu vida. Oiga, menciono tantas veces el libro de Fran Foglio. Oye Dios, se llama el libro. Y él decía que a veces llegaba un gentío a su casa, una señora italiana, y los italianos cuando tienen visita quieren botar la casa por la ventana, quieren darle de todo lo que puedan, pero esta mujer había cocinado un poquito de pasta para la familia, pero todos los que llegaron
Pero Farhan Foglio decía que cuando él oía a su mamá en la cocina decir, oye Dios, ya sabía que venía un milagro de multiplicación. Y la gloria de un italiano es que el plato salga lleno. Y él dijo que él vio que salían platos después del culto de la mañana y platos de la cocina y platos de la cocina y todos comieron. Y él fue a la cocina para ver y la mamá estaba diciendo, gracias Dios, tú multiplicaste para todos y sobró. Porque Dios da, como dice como él mismo dijo, abundantemente y sin reproches les será dado. Abundancia, porque mi Dios es de abundancia. Y eso lo había hecho Dios antes. Quizás usted no lo haya notado, pero en el libro de Segunda de Reyes, Eliseo, Segunda de Reyes, estoy en Segunda de Crónicas, ya estoy en Segunda de Reyes. En el capítulo 4, verso 42. Eliseo, el profeta Eliseo, andaba con los hijos de los profetas que estaban preparándose para ser profetas. Entonces Eliseo se salió y empezó a hacer milagros. Y les dijo, preparen un potaje para todos nosotros. O sea, preparen una crema de algo, porque no hay gallinas, no hay vacas, no hay chivos, no hay nada por ahí. Bueno, agarren algo del monte para comer. Y todos trajeron lo que consiguieron. Uno consiguió un ñame, otro consiguió una yuca. Y cada uno consiguió algo. Pero uno consiguió unas, como especie de unas calabazas y las fue cortando. Y se vino y las cortó dentro de la olla y la puso a hervir. Después él mismo repartió y cuando los que estaban comiendo vieron lo que era, gritaron, Señor, al profeta Eliseo, la muerte en la olla. Eliseo, ay, qué problema. No me den esos sustos que me van a matar de un momento a otro. No es que estoy viejo. No, Eliseo se vino tranquilo y dijo, denme un poco de harina de trigo, pero de la flor del trigo. Y se lo dieron. Y lo roció en la sopa. Y le dijo, revuélvelo. Le dijo al mismo que le había echado las calabazas. Le dijo, revuélvelo. Y cuando lo movieron, ahora dijo, dadles de comer. Y les dio a todos de comer. Y no había muerte en la olla. Andaba Eliseo enseñando a los hijos de los profetas. Por eso se llamaba la escuela de los profetas. Ahora, más adelante, Eliseo, en el capítulo 4, verso 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente, Eliseo dijo, dale a la gente para que coman. Y respondió su siervo, no, Señor, ¿cómo le voy a dar yo esto a 100 hombres? Miren, no eran 5, miren, eran 100. Pero él volvió a decirle, dale a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. De manera que Dios tenemos que empezar a desarrollar nuestra fe de la manera en que, aunque veamos que nuestra nevera va bajando y bajando y bajando,
ella se convierta en la tinaja de la viuda y en la vasija de la viuda, que había aceite y había harina y en todo tiempo había que comer. No quedó nada. Hice las 3 arepas y ahora en la mañana había otra vez la harina y el aceite para hacer las arepas para Elías, para su hijo y para ella. Y en la mediodía, cuando iba, encontraba otra vez la vasija llena de harina para seguir haciendo las arepas, porque la nevera tuya no se vaciará, no escaseará. Si tú crees en el que vive por los siglos de los siglos y le dices: oye Dios, necesitamos un milagro de ti va a salir el milagro. Aleluya. Porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Pero no solamente en cuanto a la comida, es para la salud también. En Marcos 16, el Señor se tiene que ir al cielo. Pero él antes le habla a los discípulos. Verso 15 del capítulo 16 de Marcos. Y les dice, bueno, leo el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lo que quiere decir que dentro de la iglesia hay y habrán incrédulos. Pero les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién lo dijo? Para el pastor. No. Para todas sus ovejas. Para todos nosotros. Él dijo: para el que cree. Para el que cree. Un pastor estaba pasando una tribulación porque vino una fiebre hace muchos años. Y las fiebres en ese entonces empezaban a matar gente por todas partes. Y este pastor tuvo que ir en una semana a sepultar varios miembros de su iglesia. A distintas horas lo llamaban para que fuera, porque alguien había fallecido y necesitaban sepultarlo rápido para tratar de evitar de que la peste siguiera. Y cuando vio que su iglesia se le iba a quedar vacía con esta peste, se fue a orar y le dijo al Señor: Señor, yo no quiero que mi iglesia se acabe por esta fiebre. Yo necesito que esta fiebre se acabe por esta iglesia. Al revés, ¿no? No quiero que la iglesia se acabe por esta fiebre. Quiero que la fiebre se acabe por esta iglesia. Dime algo. Y el Señor lo lleva a Pedro. Allí le dice Pedro: mas el herido fue por nuestros pecados. El pecado todo fue puesto sobre él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Y se puso a decirle: Señor, cualquiera que tenga fiebre, voy a orarle. Y la última por la que oró fue por una joven que ya estaba en etapa terminal, y le puso las manos y reprendió la fiebre. Y
El pastor se fue, pero a las 2 horas la muchacha se sentó y le dijo a la mamá: tengo hambre, quiero comer. Y la mamá, contenta, fue corriendo, le dio de comer a la hija y fue la última enferma de la iglesia y la fiebre se acabó. Por eso el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, podrán decirle a este monte: quítate y métete en el mar. A mí me han culpado de la muerte de tanta gente porque yo no llegué. Hasta el perro que se le murió a Roger, que porque yo no fui a orarle, como 2 meses no me habló ni él ni Yosmar. Pero no es así. El poder no está en mí, el poder está en ti. El poder está en toda la iglesia. Lo que hay es que creer. Probadme ahora en esto, dijo Dios. Y hay que aprender a probar a Dios. Entonces voy a orar en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no nos arriesgamos por el prestigio. Por mi prestigio. ¿Y si no se sana? ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Cómo va a quedar Niurka si le ora a un enfermo y en la clínica y no se sana? Entonces Niurka dice: no, el chalequeo y la burla y no. Y el Señor le está diciendo: órale, órale, órale. Señor, ay Señor. Entonces cuando pasa por esa puerta en la clínica y ahí está el enfermo, pasa de largo rapidito a llevar, y cuando le toca ponerle una inyección, manda otra para que se la ponga a ella, porque ella no quiere enfrentar por su prestigio. Pero ¿sabe qué? Dicen los campesinos que el que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Ok, no me comí el huevo frito. Pero se lo puse a la gallina y salió el pollo. Ahora, ¿quién salió ganando? Yo. No la gallina, yo. Porque ya no voy a comer huevo frito, voy a comer pollo frito. Ahora, invirtamos el orden y digamos: yo oigo que debo orar por este vecino que está enfermo. Y entra la crisis y empieza el diablo: mira la vergüenza que vas a pasar si Dios no lo sana. Sí, pero mira la gloria que voy a darle a Dios cuando ese vecino se sane. A mí me gusta la gente sencilla, muy sencilla. Una viejita se convierte a Cristo en la iglesia y los hijos le dijeron: ya no vas a ser mi mamá. Siempre voy a ser tu mamá, le dijo una andina. Pero yo le entregué mi vida a Cristo y voy a ser de Cristo. Tenía una semana. Y el hijo le dijo: pues no vuelvo más a buscarte a ninguna parte, ni a llevarte para ninguna parte. No importa, hijo, yo voy en autobús. Ella era regordita. Caminaba despacito, pero llegaba lejos. Y llegaba a la iglesia. Un día no fue. Y el hijo va y le dice, el que tenía el jeep, le dice: mamá, ¿y por qué no fuiste a la iglesia? Le digo: porque bueno, no quise ir. Prepárate, yo te llevo. Y de ahora en adelante te voy a llevar siempre y te voy a buscar. Sencilla la señora. Se le había muerto un hijo y ella decía que era yo porque yo era igualito al hijo de ella. Está bien, ¿cuál es el problema? Sí, mi viejita, yo soy tu hijo. No hay rollo por eso. Pues resulta que oró por alguien, porque cada vez que había alguien enfermo ella iba, le oraba en el nombre de Jesús y se iba a su casa y la persona se levantaba. Pues ¿sabe qué pasó?
que en el barrio El Observatorio, allá arriba de los eucaliptus, la gente cuando tenían un enfermo, iban donde la hermana Josefa a buscarla para que fuera a la casa a orar. Y después se iban con ella a la iglesia. Y sabe que llegaba el domingo y me decía: pastor, mire, aquí está la gente que se está entregando a Jesucristo por causa de que les he orado para que el Señor los sane. Ella no le importaba su prestigio. Ella lo que le importaba era que conocieran a Jesús. Y el más interesado en que a Él, que a Cristo lo conozcan, es el mismo Señor Jesucristo. Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros la sanidad. Levanten su fe creyendo que ustedes son instrumentos del Dios viviente. Yo soy un instrumento del Dios viviente. Deje de verse las patas tuertas, deje de verse la cara fea, deje de verse cualquier defecto. Eso no es defecto, esa es la forma que Dios te dio y te la dio para usarla para la gloria y honra de su nombre. Y decide transmitir esa unción a través de ti. De ti. Porque Él no va a recurrir al mundo. Y si nosotros no lo hacemos, este país ya no solamente entrará la santería, entrará el shitoísmo, el zoroastrismo, el confucianismo, entrarán todas las religiones orientales, porque el diablo ha abierto las puertas. ¿Y sabe quién puede cerrar esa puerta? Tú. Tú, creyendo. Porque para el que cree, todo es posible. Tú puedes ser como el apóstol Pablo. ¿Yo? Sí. Pablo no le interesó que él había matado cristianos y que él había hecho mucho daño. Él le dijo al Señor: de los pecadores de los cuales yo soy el primero, pero tengo misericordia como tuviste tú de mí, y yo tengo misericordia de ellos y voy a darles el evangelio de Jesucristo. Y posteriormente dijo: todo lo he llenado con el evangelio de Jesucristo. Todo. ¿Sabe qué? Tenemos vecinos que no saben que somos cristianos. Y nunca lo sabrán si nosotros no mostramos que somos cristianos. Aquí vive la diferencia. En esta casa vive la diferencia de los demás. En este hogar, en este apartamento vive la diferencia de todos los demás. Vosotros no sois del mundo, vosotros sois del reino de los cielos. Y ahí no hay llanto, tristeza ni dolor. Ahí no hay enfermedad ni hay muerte. Ahí no hay angustia, no hay hambre, no hay escasez. Hay abundancia. Y Dios lo que está diciendo es que Él quiere que clamemos a Dios para Él soltar la abundancia del cielo sobre la tierra a través de ti. A través de ti. A través de mí. Ahora viene el diablo. ¿Y quién eres tú? Eso sí es verdad. ¿Quién soy yo? Pregúnteselo a Pedro. El apóstol Pedro te dirá, él fue uno de los más complicados y sin embargo terminó diciendo: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Preguntémoselo a Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quién soy? Hijo de Dios. Apocalipsis me dice, y Cristo nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. No cambiamos porque no nos damos cuenta quién somos. Mi esposa estaba en una peluquería
Y estaba, no fue una peluquería, una hermana de aquí de la iglesia, es costurera, pero de Bottoni. Cuando digo de Bottoni, es una marca de cualquiera, pero una costurera de alta costura. Y vino una embajadora, la esposa del embajador, y cuando le probaron un vestido, el vestido se le ciñó al cuerpo y todas las mujeres que estaban quedaron, ¡ah! ¡Qué monumento de mujer! Y de una vez, las mismas mujeres, ¡qué hermoso te queda ese traje! ¿Por qué no lo usas? Y él le dijo, yo sé que me queda hermoso, pero voy a traer las miradas sobre mi cuerpo. Y yo soy la esposa del embajador y necesito que las miradas vengan sobre el representante de mi país. ¿Sí fue, no? Nosotros no nos hemos dado cuenta que somos embajadores de Dios, dice Pablo. Que como si Dios mismo clamara por nosotros diciendo, reconciliaos con Dios. Porque nos ha dado, dice, el mensaje de la reconciliación. El hombre está en enemistad con Dios, pero cuando uno recibe a Cristo en el corazón, ya para Dios es un embajador de Él más en la tierra. Lo va a preparar y las dificultades por las que lo hace atravesar es para que clame a Él y Dios responderle, para que empiece a aprender y empiece a entender lo que dice las Sagradas Escrituras. Y cuando entiende las Sagradas Escrituras, hay algo grande que comenzará a surgir. Y así surgen los grandes hombres sin haber ido a un seminario, sin haber ido a ningún lugar de estudios. Y van surgiendo y Dios los va utilizando en su nivel para que el nombre de Dios sea glorificado. No estoy en contra del estudio, al contrario, yo estudié. Pero más adelante uno se va dando cuenta que necesita saber más y va a preguntar al pastor y va a preguntar a los libros y va a consultar a la Biblia y se va a dar cuenta que Dios tiene un instrumento grande dentro de ti. Ahora, depende de ti si lo dejas que salga o lo dejas encerrado. Que se acabe. Ay, no. Yo soy manso, pero no menso. Yo soy cristiano, pero ay del que se meta conmigo. Esas no son palabras de un embajador, ni de un rey, ni de un sacerdote. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Porque Él tiene la salud para Venezuela contigo. Estemos en pie. Vamos a orar.